sobre las ondas ionosféricas. Estas ondas rebotan en la ionosfera para regresar a la Tierra y así alcanzan grandes distancias, por lo que generan una comunicación entre el transmisor y el receptor. Además, se usan ondas electromagnéticas que van de los 300 kHz hasta los 30 MHz y van a variar dependiendo si es de día o de noche. En el día van a trabajar a una frecuencia de entre los 10 y 30 MHz y de noche a una frecuencia menor a los 10 MHz. Además, estos tienen grandes saltos hasta los 3.200 kilómetros, donde se pueden usar varios saltos de un canal hasta los 20 canales. Estos saltos, estos rebotes van a generar pérdidas además de las interferencias, por lo que no vamos a tener un gran ancho de banda, y además de ello vamos a tener por lo que se va a generar que la comunicación se llegue nomás a realizar como que una comunicación de voz, además de que va a depender de las condiciones ambientales. Como sabemos, la ionosfera tiene varias capas. En el día va a tener 4 capas y en la noche solo se va a componer de 2 capas, debido a que en la noche, en la noche las 2 capas, tanto F1 como F2, se van a unir y la D va a desaparecer. Con respecto a las frecuencias bajas en el día van a rebotar en la capa D y en la noche en la capa E. Las medias van a absorberse en la capa D y se van a poder utilizar en la noche. También lo que son las frecuencias altas, estas se van a rebotar dentro de lo que es la capa F1 y en la noche en la capa F. Y además las que son por encima de las ultra high frequency, esas se escapan de la ionosfera, van a ser variables dependiendo de lo que son la estación del año, la actividad solar y tanto si es de día o de noche. Tenemos las ondas espaciales. Estas tienen la capacidad de salir de la atmósfera a partir de los 50 MHz. Suelen usar grandes frecuencias, tienen un gran ancho de banda, están afectados por fenómenos meteorológicos y pueden alcanzar grandes coberturas. La ionización se produce por las radiaciones solares. El número de electrones libres aumenta en la medida que aumenta la cantidad de la luz solar. Y además, las áreas con picos de ionización se agrupan en las llamadas capas o regiones, y estas capas se ven afectadas por las señales de high frequency de diferentes formas, además de que la ionosfera refracta las señales. Bien, vamos a hablar acerca de la estructura de la ionosfera. La estructura de la ionosfera puede describirse en términos de las capas ionosféricas. Estas capas varían en densidad y altura. Las principales capas de la ionosfera son la capa D, E, F. Esta capa se subdivide en 2 subcapas, F1 y F2. Estas capas, como ya mencioné, varían en altitudes y densidades de electrones libres, las cuales afectan la propagación de las ondas de radio en diferentes formas. Entonces, la capa D es la capa más baja de la ionosfera. Se encuentra aproximadamente entre los 60 y 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Su característica es que tiene una baja concentración de iones y electrones y existe durante el día y desaparece durante la noche. La capa E esta capa está ubicada entre los 100 y 125 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Esta es la capa más densa de la ionosfera y es aquí donde la mayoría de fenómenos de ionización se centran, los cuales afectan la propagación de las ondas de radio. Asimismo, tiene la capacidad de refractar las señales de HF hacia la Tierra. La capa F es la capa más importante para la propagación de las ondas ionosféricas en HF. Está aproximadamente entre los 200 y 275 kilómetros. Como mencioné, se subdivide en la capa F1, que es inferior, pero admite principalmente comunicaciones de corta a media distancia durante horas del día. En la capa F2, en cambio, tiene una mayor altitud y mayor ionización en comparación a las capas anteriormente mencionadas. Bien, vamos a centrarnos un poquito más en la capa D. La formación de la capa D ocurre principalmente debido a la absorción de radiación solar en la atmósfera superior, lo cual provoca la ionización de átomos y moléculas de gases atmosféricos. Esta capa decrece rápidamente tras la puesta del sol. Su efecto más importante es la atenuación en la banda MF. Su ionización pues varía en función del ángulo cenital del Sol. Frecuencias bajas las reflejan
y atenúa las frecuencias medias y altas. Las frecuencias menores a 10 MHz nos mencionan que son absorbidas en la capa D durante el día, y en cambio en la noche las frecuencias mayores a 5 MHz pueden atravesar esta capa libremente. En la capa E, en cambio, tenemos que aparece fundamentalmente de día y tenuemente de noche, reflejando frecuencias de MF. En la noche es esporádica y permeable, a diferencia del día, que es más densa. Permite la propagación de ondas HF a distancias de hasta 1600 kilómetros durante el día y superiores durante la noche. Asimismo, también nos dice que refleja frecuencias menores a 10 MHz, pudiendo alcanzar frecuencias de hasta 50 MHz. Su densidad de ionización depende de la luz solar, y también esta capa se forma a medida que la radiación ultravioleta del Sol ioniza los átomos de oxígeno en esta región. Tenemos la capa F entre los 150 y 450 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Se subdividen en dos, ¿no? La capa F1 se forma a partir de la ionización de átomos de nitrógeno y oxígeno por la radiación solar. Aquí se encuentra entre los 110 y los 150 kilómetros. La densidad de electrones en esta subcapa F1 es inferior a la subcapa F2. Existe principalmente durante el día, a veces refleja también ondas HF, y lo más habitual es que, que las ondas que penetran la capa E atraviesen también la capa F1, atenuación por absorción, y se reflejan en la subcapa F2. La capa F2, en cambio, esta tiene la mayor concentración de electrones libres en la ionosfera, entre los 250 kilómetros hasta los 550 kilómetros, aproximadamente presentándose en mayor cantidad durante la noche. Mediante la reflexión de esta capa se puede conseguir propagaciones de hasta unos 4000 kilómetros por cada salto, y nos dice también que es la principal capa reflectora para comunicaciones HF de larga distancia. Un sistema radiante. Un sistema radiante se convierte en la piedra angular que facilita la transmisión y recepción efectiva de señales a través de la ionosfera terrestre. Entonces tenemos estos fenómenos, lo cual nos quiere decir que cuando las ondas de radio son transmitidas a la ionosfera, estas pueden ser reflejadas o refractadas dependiendo de la densidad de electrones libres que se encuentran en estas diversas capas. Estos fenómenos de refracción y reflexión dan apertura a las comunicaciones globales. Ahora les voy a hablar acerca de los fenómenos de un sistema radiante. Vamos a hablar acerca de la refracción. La refracción es simplemente un fenómeno que le ocurre a la onda electromagnética. Esta se produce un pequeño movimiento en su dirección, lo cual su ángulo de incidencia debe ser menor al ángulo crítico, y este también depende de la densidad de iones que contiene cada capa en la ionosfera. Para hablar acerca de la frecuencia crítica, simplemente es la frecuencia máxima utilizable para la transmisión de las ondas. Estas se pueden medir mediante un equipo llamado ionosondas, las cuales estas van a mandar pulsos electromagnéticos de forma vertical entre las diferentes capas de la ionosfera. Estas capas van a hacer la reflexión de las ondas electromagnéticas, y dependiendo del tiempo en que se demore a regresar al equipo, esta va a depender la altura de nuestra capa. Cuando nuestra frecuencia llega a un punto en donde no será reflectada por la capa de la ionosfera, esta se le llamaría la frecuencia máxima o la frecuencia crítica utilizada. A continuación vamos a hablar acerca de las reflexiones por la propagación ionosférica. Vamos a hablar acerca de la reflexión de onda completa. Esta reflexión de onda completa no es simplemente que nuestra onda ionosférica va a ser reflejada completamente y va a tomar nuestra dirección de emisor y receptor. Luego vamos a hablar de la reflexión por múltiples trayectos. En esta reflexión por múltiples trayectos, nuestro transmisor enviará nuestras ondas a la capa de la ionosfera. Estas serán reflectadas, y estas ondas reflectadas se reflectarán nuevamente en la superficie de la Tierra. Estas ondas reflectadas nuevamente van a seguir el mismo proceso hasta encontrar nuestro camino del receptor. Ahora hablamos acerca de la reflexión de la capa F. La capa F, como ya se supo explicar, es la capa más importante en la transmisión de datos en FM, a lo cual esta va a tener la mayor ionización justamente en la noche, y en donde nuestra onda se reflejará completamente. Luego tenemos las reflexiones en la capa D y E. Estas van a depender de la densidad de ionización que tiene en nuestras capas, y depende de esto va a haber reflexión o refracción. En la reflexión oblicua, simplemente nuestra onda que emitida va a tomar un
una pequeña variación en el camino que sería de transmisor y emisor, y la reflexión de onda de suelo simplemente es muy similar a nuestra reflexión por múltiples trayectos, ya que esta se reflejará en la capa de la ionosfera y irá a la superficie de la Tierra, y nuevamente se reflejará en la capa de la ionosfera hasta encontrar el receptor. Sí. Fundamentos de la propagación en el BIS. Como se puede visualizar en la gráfica, se tiene antenas que van a estar colocadas entre ángulos de 70 y 90 grados, que serían ángulos casi perpendiculares o verticalmente perpendiculares al plano de la Tierra. Esta propagación justamente se da en la capa F2 de la ionosfera y tendrá un alcance máximo de HF2. Para encontrar el mayor alcance de nuestra propagación en BIS, se utiliza equipos de ionos sonoros, los cuales nos dirán la altura promedio de esta altura. Sí. Ahora vamos a hablar acerca de nuestros ángulos de incidencia. El ángulo de incidencia dice que es el ángulo en el que la señal llega a la ionosfera. Este ángulo de incidencia se juega un papel muy importante porque depende de el ángulo en el cual nosotros vamos a tener nuestra cobertura. Se dice que entre un menor ángulo de incidencia, mayor será nuestra cobertura, y si se tiene un mayor ángulo de incidencia, la cobertura será menor. Y una consecuencia de los ángulos de baja incidencia son las creaciones de zonas de salto. Estas zonas de salto para señales HF se dice que no se van a poder propagar a través de la ionosfera, y esta a través de las ondas de la Tierra. La máxima frecuencia utilizable. Esta de aquí es la cual nos va a permitir simplemente poder detener la propagación por medio de la refracción en la capa superior de la atmósfera, que viene a ser la capa F, y la cual nos va a permitir simplemente que al momento que la onda llegue en esa capa y ya se refleje y llegue a la Tierra, y ya puede ser captada por nuestro sistema receptor. Esta de aquí depende de lo que es también del ángulo de incidencia. Como se puede ver en esta parte de aquí, tenemos una ecuación en la cual no se va a enfocar mucho en la parte matemática. Simplemente es solo para demostrar cómo simplemente este tipo de onda tiene su frecuencia máxima, cómo se calcula en este caso. Y también depende de lo que es el ángulo de incidencia en la antena que está en nuestra superficie terrestre. La cual simplemente, como se puede ver, que tenemos aquí los parámetros en esta gráfica de aquí. Tenemos aquí la capa superior de la ionosfera y tenemos aquí nuestro que es la superficie terrestre. Simplemente varía de lo que es el radio, la altura que se tiene desde la superficie hasta la capa superior, y del ángulo de incidencia máximo. Y con eso se puede simplemente determinar que nuestra máxima frecuencia utilizable para este tipo de propagación es aproximadamente los 30 MHz. Ya, tenemos también lo que es la LUF y la MUF, lo cual ya se explicó, la MUF. En cambio, la LUF simplemente es la frecuencia mínima a la cual nosotros vamos a poder tener este tipo de propagación por medio de la onda ionosférica. Las señales cuyas frecuencias son más altas que la de la máxima frecuencia utilizable no serán refractadas por la ionosfera, sino que simplemente estos de aquí van a ser penetradas en la ionosfera, y como son frecuencias superiores, van a hacer que se dirigen simplemente al espacio, en los cuales no van a poder ser captadas en nuestro receptor, el cual se ubica dentro de la atmósfera terrestre. Y también lo que se tiene que la LUF, si se intenta trabajar por debajo de este tipo de frecuencia, los elevados niveles de absorción en la capa D esto aquí va a impedir que se establezca el enlace. En esta gráfica se puede demostrar tranquilamente cómo tenemos aquí nuestra línea de color rojo, que nos indica una frecuencia mayor a los 30 MHz, en lo cual se puede notar que simplemente no va a regresar, simplemente se va de largo hacia el espacio. Y en cambio, esta línea acá, que está dentro de las frecuencias de la mínima hasta la máxima, que son a la máxima de los 30 MHz, tranquilamente se puede ver que sí existe en este caso la refracción, y se puede ver que la onda llega hacia el receptor. Y en cambio, la frecuencia, en esta gráfica de aquí, la línea en la que es una frecuencia baja, simplemente va a ser absorbida en la capa D y no va a poder recibirse. Ya, tenemos lo que es la longitud en el salto de propagación. Para esto de aquí se toma en cuenta dos tipos de longitudes, la longitud máxima y la longitud mínima. Para la longitud mínima se debe tomar en cuenta que tenga, en este caso, que sea la refracción o que la onda llegue a la capa E y luego regrese. Y vamos a tener que va a ser nuestra distancia máxima, que va a ser aproximadamente los 2000 kilómetros. Y cuando la onda llega hasta la capa superior, que sería la capa F, y luego regrese hacia la Tierra, vamos a tener que se va a ubicar a una distancia de 4000 kilómetros. Este tipo de aquí se ve influido por lo que es por el parámetro de la ley de Snell, en el cual, como podemos ver, la onda al momento que pasa cada capa simplemente va a ir cambiando un poco de dirección hasta que ya llega a la capa mayor máxima, la cual cuenta con un grado de ionización mucho más alto y va a permitir que ya la onda refleje y llegue hacia la superficie.
Ya, y ahora, en esta parte de aquí se tiene lo que es una representación oblicua, en la cual simplemente se toma en cuenta la máxima frecuencia utilizable para un sistema oblicuo, en lo cual se dice que es proporcional a la cantidad de la ionización y la que depende de las capas ionosféricas, mayor sea la frecuencia que podemos transmitir. Se tiene también en cuenta el ángulo de incidencia y se va a tener en cuenta esta fórmula de aquí, la cual nos indica, por medio de esta gráfica, el punto en el máximo en nosotros vamos a tener la refracción en la última capa. Y también se puede saber que las frecuencias diurnas son más altas que las nocturnas en verano, y esto de aquí se pueden usar en frecuencias más altas. Ya, y luego de eso tenemos las ondas ionosféricas. Como en esta parte vamos a tener zonas de silencio en la cual nosotros no vamos a tener propagación. Como podemos ver aquí en este tipo de frecuencia, en esta zona que es por color negro no vamos a tener propagación, y en la zona verde igualmente vamos a tener propagación. Y de igual manera depende de las características del medio, de la frecuencia y también depende de la hora de la estación solar y de la actividad solar. Ya, y ahora para lo último tenemos lo que también son las antenas NBIS. Este tipo de antenas son totalmente utilizadas para este tipo de transmisión por medio de la onda de propagación ionosférica. Estas de aquí tienen un alto ángulo de despeje mediante la proximidad al suelo, como se puede ver simplemente en esta gráfica, y este de aquí alcanza un ángulo de radiación de 75 grados o más, y también se caracterizan porque envían la mayor parte de la energía verticalmente, ideal para las comunicaciones locales, y también están diseñadas para la propagación de ondas ionosféricas a corta distancia. Respecto a los patrones de las antenas NBIS, esto es muy importante debido a que la eficacia de este modelo depende de cómo las antenas están emitiendo su energía en dirección a la ionosfera y cómo éstas interactúan para poder regresar a la Tierra. Aquí vamos a tener en cuenta, por ejemplo, algunas características importantes como el ángulo alto de radiación. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta la gráfica para el dipolo NBIS, donde nosotros podemos ver que la mayor parte de la energía se está irradiando a los 90 grados respecto al suelo. Esto se relaciona para poder nosotros maximizar la probabilidad de que cada una de las ondas que lleguen a la ionosfera puedan interactuar con esas partículas cargadas y luego puedan generar el efecto de espejo para poder redireccionarse hacia la Tierra. Ahora, respecto al diseño de las antenas, vamos a hacer una comparativa entre el dipolo estándar y los dipolos NBIS, donde el dipolo estándar nosotros podemos tener presente que estos se sitúan a mayores alturas y con menores ángulos de elevación, como lo podemos ver en la gráfica superior. Esto sirve para poder aumentar el alcance directo. Mientras que para los dipolos NBIS nosotros vamos a tener presente que estos se van a colocar a alturas menores, que están cercanas a 0.2 longitudes de onda con respecto al suelo. Y estos acompañados con mayores ángulos de elevación, como lo podemos diferenciar. Respecto a la cobertura, podemos ver que los dipolos NBIS cubren mayores áreas geográficas que están dispersas y que estas están dentro del rango medio de 30 a 400 kilómetros. En esta gráfica podemos observar el diagrama de radiación 3D de una antena NBIS, donde nosotros vamos a hablar de algo particular que era la longitud cercana al suelo donde se están colocando este tipo de antenas, que nosotros ya se mencionó que está cercano al 0.2 longitudes de onda. ¿En qué nos ayuda? Esto nos va a dar, por ejemplo, la ayuda del efecto suelo conductor, debido a que cuando la antena se coloque cercana al suelo, nuestro patrón de radiación que nosotros podemos observarlo aquí, que casi toda la energía se está redireccionando a un ángulo cercano a 90 grados, las componentes que lleguen o se estén irradiando, las pequeñas componentes que lleguen al suelo, estas se van a reflejar en el suelo y luego van a conformar o van a estar en unísono y se van a direccionar en torno al patrón de radiación inicial. Además de que esto favorece y minimiza también las interferencias terrestres. Respecto al patrón de Azimuth, nosotros igual vamos a hacer una comparativa entre el dipolo estándar, donde si nosotros analizamos la gráfica superior del dipolo estándar, nosotros vemos que tenemos un patrón más direccional, donde las máximas radiaciones son perpendiculares hacia el eje de la antena. Mientras que para un dipolo NBIS nosotros vemos que tenemos una cobertura más uniforme, donde el patrón es omnidireccional. Esto va a generar que nosotros vamos a tener menos influencia en la orientación de la antena, además de que esto va a maximizar la eficiencia en la transmisión. Ahora, cuando nosotros hablamos en términos de los tipos de antena, podemos ver que en este vamos a tener al principal, que es el dipolo, donde para el dipolo, para una adaptación NBIS, vamos a tener que este va a estar cercano al suelo con alrededor de 0.2 longitudes de onda, donde su altura óptima va a depender directamente de la frecuencia y de la conductividad del suelo para el efecto suelo conductor que ya se mencionó, además de que esto opera en un rango amplio de frecuencias.
esto va a requerir de una sintonización de antena. Y además es importante tener presente que para diversas frecuencias nosotros vamos a tener que un conjunto de dipolos ofrece esta adaptación. Ahora también tenemos por el otro lado también los tipos de antena B invertida. ¿Ya? Esta antena, por ejemplo, en términos de operabilidad vamos a tener que es de fácil montaje. Además de que, por ejemplo, la altura del vértice es clave para mantener un ángulo bajo. Además de que, por ejemplo, esto vendría a conformarse dentro de una variación del dipolo horizontal con un centro sostenido mediante un mástil vertical. Además de que estos dos dipolos conectados con ángulos rectos ayudan a superar el desvanecimiento provocado o que se relaciona por la polarización en aplicaciones MDIS. Por último, vamos a tener también los tipos de cable no balanceado, donde nosotros vamos a tener, por ejemplo, también conocido como el invertida, donde su creación pertenece a través de la conexión de la parte superior horizontal plana con un cable vertical descendente, donde esta operación, o bueno, esta aplicación más tiene, por ejemplo, bastante influencia o popularidad al momento de ser montadas en vehículos. Las antenas móviles utilizan las antenas NBIS, que utilizan las ondas aéreas de incidencia casi vertical. Estas se utilizan para propagación ionosférica y son útiles para instalarse en vehículos, ya que su patrón de radiación es omnidireccional, lo que permite extraer la energía de la onda que necesitamos en todas las direcciones. Y esto es útil, ya que el auto va a estarse moviendo y variando la dirección en la que va a estar obteniendo la onda. Aquí podemos ver el auto y la antena NBIS que está instalada encima de este. Aquí el patrón de radiación de la antena que estaría instalada encima. Para estas antenas se utilizan mayormente dos tipos, que son la antena vertical estándar, que está basada en dipolo, y la antena medio bucle, que está basada en antenas parabólicas. Bien. Otra antena que también se utiliza es la antena toallero, que también es un derivado de las antenas parabólicas, que en vez de tener un plato que concentra la onda electromagnética, tiene una malla metálica que cumple la función de así mismo concentrar la onda electromagnética, pero tiene su patrón de radiación unidireccional. La instalación a baja altura. Como venimos hablando del patrón de radiación tan útil de estas antenas, se puede colocar a bajas alturas, y ya que capta en 360 grados de plano horizontal y tiene flexibilidad de despliegue. Como vimos, se puede montar encima de un vehículo o en una posición fija. Su cobertura es uniforme por su patrón de radiación y su ángulo de radiación es alto, ya que estas antenas tienen una gran directividad y con su ángulo de altitud es de 70 a 90 grados. Ya. Tiene un factor de calidad elevado debido a la configuración magnética, tiene un alto rechazo hacia las señales interferentes, una reducción del QRM, que es el ruido de señales interferentes, que no es muy afectado por estas señales. Tiene una mejora considerable de la relación señal-ruido y una mejora de la señal debido a que rechaza el ruido y las interferencias que pueden existir en el medio en el que esté la antena. Las limitaciones con respecto a la frecuencia, ya que para la propagación de ondas ionosféricas son útiles las que son de la banda de HF, las frecuencias más bajas de esa banda, y como se puede utilizar solamente esas bandas, tiene una utilización del espectro baja. El alcance es limitado, ya que depende de la refracción que exista en las ondas ionosféricas y el ángulo de elevación de la antena. Y su costo es alto debido a la especialización que tiene este tipo de antenas. Tiene que ser muy bien calibrado para que funcione en estas condiciones, y eso eleva el coste. Ya. En conclusión, la ubicación y orientación de la antena es menos crítica debido a que se puede extraer la onda que nosotros requeramos en 360 grados del plano horizontal por
patrón de radiación omnidireccional. Es un caso especial de propagación, ya que se utilizan las capas de la ionosfera para poder llegar al lugar donde queremos tener comunicación.